Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos acá nuevamente en una nueva emisión de lo que es la edición especial de Enlace al Origen. Estamos, como les conté, realizando una serie de encuentros. Estoy realizando una serie de encuentros con personas que yo considero especiales y de ahí el valor de la edición especial. Siento que cada una de estas personas con las que voy compartiendo tiene algo especial que a mí me dan ganas de abrir y bueno, compartir con los oyentes. Así que estoy aquí con Paola Carrara. Hola Pao. Hola, Vale, ¿cómo va? Bien, muy contenta de estar con vos compartiendo. Yo también muy contenta. Bueno, tengo entendido que vos sos oyente de Enlace al Origen, ¿no es cierto? Súper oyente. Porque a cada programa más o menos lo escucho 3, 4 veces. Bien, entonces estoy con una persona que, bueno, es familiar al programa y por eso me parece tan importante también tu visita y tu presencia en este espacio, porque entiendo que conoces de cuál es nuestra búsqueda, cuál es nuestra pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa motivación que nos va guiando emisión tras emisión, ¿no? Entonces, este encuentro es para mí una forma de abrir también la mirada de Enlace al Origen a sus oyentes, ¿no? A descubrir qué es lo que hay del otro lado. Porque de alguna forma ustedes van sabiendo lo que hay de nuestro lado, pero a mí me pasa a veces esto de la intriga, ¿no? ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué sucede? ¿Qué se mueve ahí? Así que, bueno, en principio quisiera empezar por la pregunta de base y me gustaría que me cuentes, que nos cuentes un poco quién es Paola Carrara. Una pregunta sencilla. Bueno, qué pregunta. Una pregunta que también nunca me había hecho, así que creo que es alguien que se descubrió como una persona normal transitando una vida, porque bueno, la realidad uno la considera como que es la vida, y que de pronto algunos caminos se empiezan a poner difíciles, entonces uno se empieza a hacer como preguntas. Ujú, ¿Por qué? Y la primera que surge es el por qué pasa esto, ujú, o también esta primera etapa en donde uno quiere cambiar cosas de esa realidad o de esa vida. ujú. Eh, y creo que en algún momento no me quiero comprar lo tradicional y entonces empieza una búsqueda por cosas alternativas y entonces aparece, bueno, aparece en mi vida un montón de cosas que tienen que ver con mirar la vida desde otro lugar. Buenísimo. Vamos a hacerlo más simple, mira. A ver, Voy a linealizar la pregunta, ¿sí? bueno, Entonces, porque todo esto que acabas de decir es justamente el potencial de nuestra charla de hoy. bueno, Así que me encantaría, porque para que una persona diga que en algún momento ha querido salirse un poco de lo tradicional y desde ahí se ha sumergido en una búsqueda, es porque algo en eso lineal tradicional, podemos decir, se le ha agotado. Pero a mí me encantaría saber primero desde lo lineal, ¿quién es Paola Carrara? Es decir, ¿dónde nació? Más o menos, ¿no? Y cómo fue su vida, muy sintéticamente, ¿no? Hasta llegar a este momento que es el que nos importa, ¿sí? sí. Cómo está compuesta Eh, tu familia, o cómo estuvo compuesta, así lo que a bueno, vos te resulte interesante linealmente hablando. bueno, yo estoy estrenando 41 años, Ujú. nací en la provincia de Córdoba, en la capital, en una familia clase media, de una mamá y un papá que tal vez ellos venían de una situación familiar económicamente mejor, pero cuando se sumergen a formar esta familia, eh, tienen 5 hijos y somos clase media. Yo soy la más grande y después me siguen 4 hermanos varones, en donde en esta familia el ser varón valía más que el ser mujer. Ujú.
Así que había bastantes cosas más por atender que mirarme a mí, ¿no? Porque había 4 varones más. En esto, por ahí cuando yo tengo 15 años, mis papás se separan en un matrimonio que no funcionaba, pero mi papá, un tipo muy particular porque él ha creado sus propias reglas en su vida, y mi mamá que tropieza con un escape entre el alcohol y las pastillas. Así que quedamos, cuando yo tenía 15 años, con 4 hermanos más chicos, mi papá en su viaje y mi mamá en el de ella, así que estábamos sin ningún adulto a cargo. Estábamos a cargo nosotros 5 de nosotros 5. Bueno, ahí comienza, es más, a veces los adultos estaban como a cargo nuestro, ¿no? Entre yo y mi hermano más grande, o sea, yo y el que me sigue, empieza un viaje de remarla, porque en ese momento no teníamos conciencia de todo lo que entiendo hoy. Entonces, hacemos lo que podemos, y bueno, terminamos teniendo desde los 15 hasta que yo cumplo 20, viviendo un caos en la casa, que era la casa de la familia, con mi mamá transitando eso que estaba transitando ella, hasta que la situación se vuelve insoportable y cuando yo cumplo 21 nos mudamos los 5 con mi papá. A partir de ahí, bueno, fue una manera de ir sobreviviendo, o sea, todo lo que teóricamente aprendíamos, hacíamos o vivíamos, fue una manera de sobrevivir desde lo emocional y a veces literalmente desde lo real, porque, bueno, éramos 5 chicos que a veces tuvimos que salir a trabajar, que a veces los más grandes estábamos a cargo de los más chicos, que a veces nos teníamos que llevar a la escuela entre nosotros, bueno, cosas que tal vez si lo veo desde lo lineal o desde lo real, hoy ver 5 chicos así como arreglándose como pueden, sería terrible. Hoy entiendo que fue lo que me dio las herramientas que hoy tengo, ¿no? Pero me llevó su tiempo entenderlo. Bueno, cuando cumplo 23, que termino de estudiar educación física, hago un viaje. Ese viaje fue un año afuera, que estuve en Europa, y ese viaje me despega un poco de la realidad de mi familia, y sería el conmigo. ¿En qué lugar de Europa estuviste? Yo estuve 6 meses en Italia y 4 en Egipto. Italia es 39, ¿no? ¿Y Egipto tenés idea? No importa. Eso me abre un espacio, creo que la distancia abre un espacio que me permite verme a mí como algo separado de ellos, porque hasta antes no había tenido una experiencia que fuera mía sin ellos. Entonces, bueno, cuando vuelvo con una mentalidad bastante así. Lo que yo no hiciera por mí no lo iba a hacer nadie. Entonces, para con mis hermanos soy incondicional, pero yo me vuelvo una luchadora de cada cosa que yo quiero lograr. Tengo que como buscármela, lucharla, ganármela, tenía que ser como algo mío, ¿no? Y tomo una postura bastante feminista. O sea, me pongo en esa postura de defender el trabajo de la mujer, la independencia de la mujer. Esto por ahí hasta me negaba a la maternidad, todo un tema ahí de ir en contra
por ahí uno va en contra del hombre, pero en realidad lo que yo iba era en contra de cómo el sistema planteaba la relación hombre-mujer, ¿no? Eso era lo que yo... Hasta que la vida te juega esas cosas, que a los 28 años conozco un chico, que hoy es mi marido, él súper tradicional, súper estructurado, y en esa relación, que comienza medio por ahí como una lucha entre los modelos que él tenía y que yo había desarrollado, pero casi sin darme cuenta, que muchas veces me pregunté cómo llegué hasta ahí, me encuentro siendo ama de casa, madre, todo tal vez de lo que me había querido escapar, ahí estaba. Una bebé de 9 meses, con el tiempo que lleva, con lo que significa después de un embarazo, después de ese post-maternidad, que yo dije, si mi marido no se fue después de mi crisis post-parto de mi primera hija, no se va más, pobre. Porque fue para mí terrible, porque fue como que la realidad me había mostrado en ese viaje un montón de cosas mías, pero ahora me había vuelto a atrapar dentro de la jaula donde yo había querido escapar. Y ahí se desata, que fue cuando yo ya soy madre de mi primera hija, a los 32 años, una fibromialgia. Ese fue el quiebre. Ese fue el momento en donde yo no compré más el modelo tradicional, porque termino viviendo en un pueblo donde el sistema de salud es muy pequeño, y si bien me diagnostican la fibromialgia, para tratarlas no había especialistas. Entonces yo tenía que empezar a viajar a ciudades más grandes, a ver, aparte estamos hablando de casi 8 años atrás, donde apenas se conocía lo que era, o sea, no había ni tratamiento, lo único que te daban eran cosas para el dolor, pero ni se sabía lo que era la fibromialgia. Entonces, ahí es donde yo digo, tiene que haber otra manera, porque yo no voy a empezar a viajar por todos lados para ver qué es esto. Y entonces ahí empiezan a llegar a mi vida cosas como la biodecodificación de Enrique Corbera. Cuando yo empiezo a escuchar a Enrique Corbera, él nombra el curso de milagros, y entonces yo digo, bueno, a ver, vayamos a la fuente, y fui al curso de milagros, y en la búsqueda también encontré a Alejandra Casado, y en Alejandra Casado después encontré a Isabel Nocetti, y después de Isabel a Valeria de Guisa. Y en todo esto fue desde los 32 hasta ahora que tengo 41, un proceso, un camino, un encontrar herramientas, un aprobarlas, un irme transformando, un viaje. Un viaje que esta vez el viaje era para adentro. Era encontrar esos programas que me trajeron a la situación en la que estaba, una lectura de la realidad para entender que la realidad me quería mostrar algo, que estaba dentro mío, que había que sanar, que había que soltar. Bueno. Bien. Bueno. Es más o menos la respuesta. ¿Sí? Bien. Bueno, lo primero que observo acá, que seguramente lo observaste vos, no es una novedad, sino por abrirlo un poco más, ¿no? O sea, yo noté que entre tus 15 y tus 20 fue como un caos, ¿no? La casa, la familia. Entre los 15 y los 20 es donde se separan tus padres, ¿no? Tus 15. Yo digo, bueno, cuando uno cumple los 15 en realidad está transitando los 16. Y a los 32, al doble de tu edad, el doble de esa edad, es lo que vos das como inicio de una otra gran transformación en tu vida, ¿no? Es como esto que vemos siempre del ciclo memorizado, ¿no? Cómo se va dando esa secuencia, ¿no? A modo de reloj
inconsciente que va marcando un pulso que a veces indica una torsión también, ¿no? Que es un poco lo que vos vas contando. Ha habido como torsiones en tu vida, ¿no? Hay una forma de llevar la vida que de pronto torsiona y deriva en una nueva forma de llevar la vida, ¿no? Y ahora esto hablando de la línea de tiempo, esto que vos marcás a los 32, me parece esto de la fibromialgia, a los 16 esto de la separación, a los 8, cuando yo tengo 8 años, nacen mis hermanos más chicos que son mellizos, o sea, nosotros éramos 3 y cuando yo cumplo 8 pasamos a ser 5. Y en esto que te digo, que yo me moría porque uno fuera mujer, porque yo necesitaba como encontrar, ¿no? Y fueron 2 varones. Entonces eso termina de marcar un punto en donde en mi familia la mujer estaba para atender al varón. O sea que si alguna vez tuve esperanza de tener un lugar o ser vista, ahí como que se me terminó de armar que no se iba a tratar de eso mi vida familiar. Porque... Claro, eso te iba a preguntar justamente, ¿no? Porque vos, bueno, primero cuando definís a tu familia desde esta propuesta que arman tus padres, ¿no? Vos contás que ellos vienen como de otro estatus, digamos, y de pronto al constituir la familia ese estatus como que cae, ¿sí? Y hay seguramente en ellos como una especie de crisis en relación a ese estatus. Y luego lo que definís también como un rasgo de este grupo familiar es esta especie de machismo o esta familia donde la mujer parece que tuviera, el hombre tiene el lugar preponderante y la mujer tiene un lugar quizás un poco por debajo de eso, ¿no? Y yo eso lo veo ahora, ¿no? En su momento estaba dentro de ese sistema y no lo pude ver. Bien, eso era lo que te iba a preguntar, pero ¿cómo lo vivenciabas a ese sistema? Hoy te das cuenta, ¿sí? Hoy te das cuenta, hoy como que tu conciencia puede caer sobre esa estructura y darse cuenta de lo que sucedía. Ahora, mientras estabas dentro de esa estructura, ¿alguna otra dimensión tuya podía captar esa diferencia? Por ejemplo, vos mencionás que antes de que lleguen tus hermanos mellizos, ¿sí? O gemelos, mellizos dijiste. Mellizos, vos tenías el anhelo de que fuera una mujer lo que viniera ahí, ¿no? Y nacen 2 varones, y vos decís, algo se sucede ahí que es como que te desmoraliza, ¿no? Vos usaste otra palabra. O sea, algo había ahí. ¿Por qué esperarías una mujer si estabas tan inmersa en esa hipnosis o en ese modelo? ¿Me entendés? Sí, porque había una parte de mí que funcionaba en esa familia, sí, pero había otra parte de mí que se desvivía por ser vista. O sea, había algo de mí que se percibía, ajá, que valía menos que sus hermanos varones, o que y hay cosas concretas, o sea, eran varones y, por ejemplo, tengo recuerdos de ir todos los domingos que mi hermano jugó al fútbol, la familia entera se levantaba y se preparaba la canasta, el asado, para ir a ver al chiquito jugar al fútbol, y a mí nunca me fueron a ver ni patinar, ni nadar, ni nada de lo que yo hice fue un evento familiar digno de ir a ver. Bien, entonces acá se abre algo muy interesante, ¿sí? No es porque yo lo vea, sino que esto justamente lo abro porque es algo que vos misma has descubierto, ¿sí? Que hemos visto juntas incluso, ¿no? Compartido. Estamos hablando de una especie de incomodidad, ¿sí? Que no es captada por vos conscientemente, ¿sí? Claro, sí. O sea, desde tu y también creo que mi papá y mi mamá lo tienen hoy en su inconsciente. Totalmente. Hoy mi mamá se sigue desviviendo por mi hijito varón y por la nena es como que, alcanzame esto, le dice. Cuando ella se está comiendo eso, el enano, ¿me entendés? Ella lo sigue teniendo. O sea que está en el inconsciente todavía. Claro,
Entonces, pero ya en esa época había una semilla, ¿me explico? Había una semilla que captaba desde la incomodidad, que no se hallaba del todo cómoda dentro de ese modelo. Entonces, ese aspecto interno inconsciente, ¿sí? Que es el que dimensionaba la incomodidad, ¿sí? Impulsaba desde ese lugar inconsciente a que vos hicieras cosas para ser reconocida, ¿sí? Y que desarrolles habilidades en tanto buscabas ese reconocimiento. Es decir, a mayor falta de reconocimiento, a mayor ausencia de reconocimiento, más potencia cobraba ese movimiento para ser reconocida. Sí. ¿Qué habilidades fuiste desarrollando desde esa incomodidad? ¿Qué habilidades te llevó a desarrollar esa incomodidad? Bueno, lo que grito. Hoy grito. Hablo todo el tiempo gritando, ¿entendés? Que en mi casa lo sufren, pobres, pero entiendo que es una manera de hacerme oír, ¿entendés? Después desarrollé una habilidad de conectar en la frecuencia del otro. O sea, como si yo estaba en mi frecuencia, no me veían, yo soy muy hábil para sentarme a charlar con cualquiera y empezar a preguntarle por lo que le interesa a él, y puedo sostener toda una charla y se va a tratar de vos, pero en ese tratarse de vos, al menos me incluís, ¿entendés? Claro, es fantástico, porque esto que llamamos empatía, ¿no? Que es como, ¿qué capacidad tengo yo para ponerme en los zapatos del otro? ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en mis zapatos y nadie me ve, la estrategia es desarrollar la capacidad para estar en los zapatos del otro. Entonces, fíjate, esto lo hemos conversado, ¿no? Esto que como vos no sos reconocida, desarrollás una enorme capacidad para reconocer al otro. Pero reconocer al otro en un lugar donde quizás el otro no se siente reconocido, entonces es inevitable que se te vea, ¿no es cierto? Sí. Después, por ejemplo, desarrollé la capacidad de volverme necesaria. A eso voy, claro, te volvés necesaria. Lo que nadie quiere hacer, yo lo hago y entonces ocupo un lugar. Mira, ¿quién lo va a hacer? Y la pago. O sea, ¿qué necesitas? Yo te lo hago. ¿Qué necesitas? Yo te lo hago. Después otra, la capacidad de estar a cargo y controlar algo. Deja, yo te lo organizo, ¿no? Y entonces estoy a cargo de dar instrucciones. La responsabilidad sería, por ejemplo. Sí, tal cual. Tal cual. De hecho, la primer carrera que hago es profesora de educación física, que tiene que ver con todos estos elementos conjugados, ¿me entendés? Así que yo sí encuentro que en esa carrera reparé un montón de cosas, que aparte la carrera en sí para hacerla tiene que conectar con un aspecto de un niño interior de cada uno, que en mi caso yo no había tenido la posibilidad, porque a ver, el problema en mi familia no se desarrolla cuando yo tengo 15. Cuando yo tengo 15 el problema explota. Pero toda mi infancia fue fundada en el conflicto familiar, dentro de la familia. Es como si hasta tus 15, es decir, antes de que explote el conflicto, fue el entrenamiento en sí. Fue el entrenamiento donde adquiriste las habilidades que a tus 15 tuviste que manifestar obligatoriamente, ¿no? Claro. Sí, porque cuando a los 15 yo me hago la pregunta, ¿y ahora qué hago? O qué hacemos, o para dónde salimos, los recursos era lo que habíamos utilizado antes, lo que me había servido antes para llegar hasta ahí. Ajá.
bueno, que fue poner en marcha el estar a cargo, ¿entendés? Frente a la ausencia de adultos, es como que yo tomo un rol y mi hermano varón que me sigue toma el otro, por sobre los 5, ¿no? Claro. Bueno, una cosa maravillosa que me generó esta posibilidad es el vínculo con mis hermanos. Nosotros con mis hermanos tenemos una relación de poco contacto, no somos cargosos, nos llamamos solo en el momento en que cada uno tiene necesidad de emitir algo. Pero el vínculo está fundado no en que somos hermanos de sangre, sino que en los momentos difíciles los únicos que estábamos éramos nosotros 5. Nosotros somos 5 y papá y mamá en otro lugar, ¿entendés? No nos unen las reglas por las que nos deberíamos estar unidos como hermanos por ser hermanos. Exacto. Nosotros... Fíjate que no es un código, no es un enlace que esté sostenido desde el deber ser como... Ay, me lo perdí, se me fue. Como... No es un enlace establecido desde el código moral. No. No desde la función. No. Sino desde la función, ¿no? Claro. Como, bueno, solamente frente a determinados... Es como el bombero. O sea, vos no lo llamás todos los días para que venga a apagarte, no sé, se te prendió un papelito. Solamente en determinadas circunstancias. Y por eso el bombero es tan operativo, ¿no? Pero hasta que la situación no llega a ese gradiente, vos no lo necesitas al bombero, como que con tus hermanos es igual, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un grupo y yo lo defino como cómplices incondicionales. Zarpado. Sí. Eso nos dejó la situación que nos tocó transitar. Hoy tiene como un gran tesoro esa relación entre nosotros 5. O sea, nosotros tenemos un problema y los que están son nosotros 5. Es un modo que hemos encontrado de... Ajá. Y nos hemos mandado todas las cagadas, porque al no... A nosotros, por ejemplo, se nos desdibujan las líneas de la normalidad. Lo que para el resto de la gente está dentro de las líneas de la normalidad, nosotros es más amplio eso para nosotros. Exacto. Porque no tuvimos nadie que lo marque. Ajá. Lo hemos conocido yendo al extremo y después en la vuelta definir a dónde yo voy a poner la línea. Nos pasa con nuestras parejas que encontramos gente que teóricamente ha tenido familias normales, que sus parámetros de normalidad están establecidos, desde acá hasta acá. Pero como nosotros lo establecido fue porque llegamos hasta acá y después decidimos a dónde, nuestros límites son muchos más laxos. Exacto, como esa diferencia, ¿no? Entre la frontera y el límite. Como si todo el mundo se manejara dentro de una frontera y cómo determinadas circunstancias excepcionales te llevan al límite, pero cuando vos conoces el límite, tu frontera se expande. Tal cual. Tienes la oportunidad de elegir otros puntos intermedios entre esa frontera y el límite. Entonces, cuando se expande tu frontera, también se expande tu capacidad, tu habilidad, ¿no? Claro. También te lleva a lugares excepcionales esa nueva habilidad, por fuera de la norma. Sí. El tema es que sin tanta conciencia, porque todo eso no es que teníamos conciencia, es muy doloroso. Claro. Se aprende o el tránsito tiene mucho de dolor. Uh-huh. Que después se convierte en una fortaleza, pero hay que transitarlo. Ajá. Sí. Bien. ¿Y cómo resignificaste ese dolor, Pau? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿O de qué manera te diste cuenta? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Son preguntas distintas, ¿no? Cualquiera de las dos que puedas responder primero es válida.
que este dolor se puede convertir en fortaleza o en capacidad. ¿Cómo descubriste eso? ¿Cuándo, de qué manera y cómo? O sea, 3 preguntas. ¿Cuándo? El año pasado, 2019. ¿Cómo? Después de un proceso de entender la lógica que tiene la existencia misma. Sin esa lógica de que hay un para qué, se trata de poner parches nomás. Solamente si uno entiende una lógica, entiende el propósito y transforma una herramienta que era destructiva en una herramienta que construye. Ajá. Si no, uno está como atrapado en esos círculos, me parece, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, ¿de qué manera te diste cuenta? Me parece que estás respondiendo a la pregunta. Sí. Y se me ocurre Y del de qué manera sí. es cuando yo le quise encontrar un sentido para mí. O sea, a ver, si tiene un propósito global, ponele, si la existencia tiene un propósito en sí misma para, suponete, la evolución, pero también tiene que tener un sentido para mí. Cuando encontré el sentido para mí, encontré que la herramienta tenía un para qué para mí. Bien, pero para volver a esto del dolor, ¿no? Que me parece súper interesante. ¿Cuál es la diferencia, a través de tu experiencia, ¿no? Desde tu propia historia, cómo descubrís la diferencia entre, hay dolor, ¿sí? Aparece una situación en tu vida que te desata nuevamente el dolor más profundo, ¿no? Que vos pudiste conocer a lo largo de diferentes situaciones de tu vida, y esto nos pasa a todos, ¿no? Siempre aparece alguna situación que desata un dolor muy profundo que ya conocemos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre poner un parche nuevo a ese dolor? Entonces el dolor aparece y salgo a buscar formas de emparcharlo para no sentirlo, y ya decidir, ¿no? Porque es de mucha valentía esto, dejo de emparchar, porque entiendo que de ese dolor surge otra cosa. ¿Cómo te das cuenta de esa diferencia? ¿Cómo haces para elegir distinto esta vez? ¿Qué te impulsa a no poner un parche esta vez? ¿Qué es lo que descubriste que te lleva a hacer la diferencia? El tema es que a ese lugar de la decisión de no emparchar, llego después de un proceso. Bien. Es inevitable al principio, si uno tiene, no sé si es, cómo traducir la palabra lógica, pero si uno tiene esa lógica que yo me encuentro teniendo antes, que es la básica de sobrevivir, es imposible no parchar para salir de ahí. O sea, si esto me va a matar, como sea, tengo que salir de acá. Ajá. ¿Qué me lleva a este lugar? Es este proceso de toma de conciencia, que primero en mi caso fue buscando material de lectura, de aprendizaje, buscando talleres, cursos, experimentando, pero que el momento exacto es diferente. Mientras yo voy buscando material o voy estudiando, me voy preparando, adquiero conocimientos. Pero el clic sucede cuando yo me siento conmigo en la toma de conciencia de lo que está sucediendo, el dolor que estoy sintiendo,
y hay un permitirse que nosotros le llamamos un vacío para que esa se actualice, que no sucede si uno no tiene conciencia de que eso es posible. Claro. Lo que yo yo me encuentro hoy, la pregunta que a mí me lleva a hacer un proceso de formación es, cuando yo tomo conciencia de esto, que te acabo de explicar, me viene la pregunta, ¿cómo les digo o cómo les cuento esto a mis hermanos? O sea, que hay una posibilidad de actualizar, o sea, que estamos funcionando de manera automática y hay una posibilidad de comenzar a funcionar de modo más consciente, que tiene que ver con entender que todo lo que nos pasa tiene un sentido. Es con lo primero que conecto. Una vez que yo conecto con eso, que me resignifica mis 40 años para atrás, mi pregunta es, ¿cómo se los explico a mis hermanos? O sea, de vuelta viene esa finalidad que tiene que ver con la responsabilidad por los otros, ¿no? Sí. Bien. Bueno, en eso todavía no se los pude explicar a mis hermanos. Porque yo sostengo la pregunta todavía, y no es porque tenga la respuesta, Pau, lo estoy reflexionando yo también, ¿no? Porque, a ver, el dolor humano es universal, es aplicable a todo humano, ¿sí? Es la llave. Sí. Hay que oír ese dolor. Yo digo, claro, estamos oyendo ese dolor, ¿no? Estamos de vuelta, volvemos, la situación de dolor, ¿sí? Y estamos hablando no del dolor cotidiano porque una frustración de tu cotidiano aparece, no, estoy hablando del dolor, ¿no? De la noche oscura esa que, sí. Esas situaciones donde se te estruja, ¿sí? Tu ser y es a todo o nada también, ¿no? Sí. Entonces digo, cuando ponemos el parche como una metáfora, porque no lo hacemos a propósito, uno no sabe, uno no se da cuenta que está poniendo un parche, ¿sí? No. Pero lo que marca la diferencia, digo yo, es la finalidad. A ver, cuando estamos en un dolor profundo, hay un impulso que es como una finalidad hacia el objetivo de terminar con el dolor. O sea, listo, quiero terminar con el dolor. La necesidad es que deje de doler, ¿no? Esa es la finalidad. Ya basta, ¿no? Que deje de doler. Entonces, cuando el objetivo es ese, inevitablemente pongo un parche. Sí. Porque la necesidad es que deje de doler, ¿sí? Ahora, cuando vos ya pusiste 1000 parches, desde la necesidad de que deje de doler, pero sigue doliendo, o el dolor retorna una y otra vez, ¿cuál es la finalidad que te está moviendo para que te animes a no emparchar y exponerte a otra cosa, abrirte a otra cosa? ¿Cuál es la finalidad? Es que en esa cantidad de veces que pusimos parches, sí, tiene que ver también con la construcción de las herramientas que después vamos a necesitar. O sea, los parches también tienen un propósito. Sí. Los parches son después ese combustible, esa cantidad de parches, después son cosas que yo he aprendido, que las he usado de parches, bueno, después las puedo usar como herramientas. Mira, ¿sabes lo que me viene? Como una palabra que quizás todos podríamos entender. Ayer en una charla con una amiga, también una charla como esta, ¿no? Como la que tengo con vos en este momento, contándonos de una situación en la que una de las dos había llegado a un momento de profundo dolor. Son esos momentos en los que es tan sorpresivo, ¿no? Bien del BioShock, es tan sorpresivo lo que sucede, está tan fuera de tu imaginación lo que estás sintiendo, escuchando y recibiendo, viviendo de la realidad, que a lo único que te resuena arrojarte es a la verdad. Y cuando
cuando vos te abrís a la verdad, tal y como es, la verdad está más allá del dolor. Porque cuando vos emparchás, lo único que te importa es que deje de doler. Pero cuando vos vas en busca de la verdad, de lo que simplemente es, porque ya estás harta del parche, porque ya estás harta del dolor, y te abrís a lo que es la verdad, esa herida te lleva a la verdad. Pero ahí te hago yo la pregunta ahora. Sí. ¿Esa instancia es natural del humano o necesita un proceso? Y es lo que estamos explorando, me parece, ¿no? Porque yo he llegado a ese lugar, pero a través de un proceso. A través de un proceso. Y fue a través del dolor ese proceso. Claro. Claro, decir, bueno, a ver, no me quiero emparchar más este dolor. Claro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y lo que fue apareciendo en ese momento... Porque hay como una sensación que uno pasó. Hay una sensación por la que uno ya pasó muchas veces cuando uno está acostumbrado a parchar. Hay un lugar al que terminás llegando una y otra vez, posterior al dolor, ¿no? Pones el parche y la sensación que le sigue es que hay algo, que quizás sea esa verdad, que todavía no termina de ser expresada, ¿no? Entonces, uno lo siente a eso, decís, bueno, terminó el dolor, qué bueno, todo volvió a la normalidad conocida, pero hay una sensación interna que a uno le cabe donde está la pregunta, bueno, pero ¿es esta la solución? ¿Es esta la salida? ¿Es este el final de mi dolor? ¿O todavía hay algo ahí que no pudo expresarse y que no pude asumir o que no pude ver, ¿no? Y en la repetición de los parches, como que uno empieza a caer en esa conciencia, ¿no? Y quizás es esto, ¿no? Que vos decís, hay un momento en el proceso en el que decís, bueno, ya está, ya tengo suficiente de estas repeticiones donde el dolor una y otra vez vuelve, donde el parche funciona pero no termina de resolverme, ¿no? Y bueno, hay un momento en el que uno puede animarse y decir, bueno, ahora no me importa si el dolor no se acaba, yo solo quiero la verdad, ¿no? Lo que está del otro lado del dolor. Bueno, entonces vos sabés que en esa pregunta que te hago a vos, si es natural o se adquiere a través de un proceso, que yo la estuve investigando, para ponerle un nombre, la herramienta necesaria para que suceda lo que vos acabas de explicar es escuchar nuestra voz interna. Bien, claro. Que esa sí es natural a todos las tenemos. Pero en la base en que yo la escuche, te va a posibilitar esta necesidad que vos planteabas recién de decir, basta de parches, quiero encontrar la verdad. La gente en modo automático no escucha su voz interna que le plantea esto de, che, dejate joder con los parches, veamos juntas la verdad, y sale a la afuera a buscar soluciones. Por ejemplo, si se pega tracones con la comida con el nutricionista, si tiene conflicto de ataque de pánico va al psicólogo, entenderse, decir, o lo que fuera que buscamos afuera. Por eso creo que ese saltito para conectar con esa verdad es la escucha de esa voz interna. Total. Que tiene que ver con esto, volvemos de vuelta, ¿no? A esa primera pregunta donde yo te digo, bueno, siendo niña, dentro de este modelo familiar, donde estaban estas formas, estas normas, había dentro tuyo encendida una voz que te informaba que ese no era el orden, ¿no? Claro, al menos eso, me hacía dudar. Eso, gracias, te hace dudar. Eso, me hacía dudar, algo no me cerraba, algo me... Por lo menos te hacía dudar, ¿no? Y ese aspecto es verdad, lo tenemos todos internamente. Es ese mismo aspecto que cuando vos le estás poniendo el parche a tu dolor, se queda en la duda. ¿Es realmente esta la solución? Sí. ¿Sí? Y la otra parte dice, sí, estoy cómoda, estoy mejor, estoy aliviada, ya no está el dolor. Pero hay otra parte, que es esa misma voz,
¿Qué te está diciendo? ¿Posta es suficiente? ¿Posta que esta es la salida? ¿No? Sí. Y es esa incomodidad finalmente, ¿no? Se siente un poquito incómodo. Sí, cuando uno está fuera de ese camino, por decirlo de alguna manera, se siente como incómodo y esa voz te lo hace saber. Y esto que decís, cuando uno está fuera de ese camino justamente, ni ahí que se trata del camino que te indicaron que vos tenés que hacer, sino que es una directriz propia, ¿no? Como un eje que tiene una dirección propia, ¿no? Y que no tiene que ver con los resultados, ¿sí? Claro. Porque vos podés estar encarando un negocio que todo el mundo sabe que va a fracasar, y vos no lo ves, pero vos te sentís que es lo que tenés que hacer. Claro. Y es porque ese camino tiene un propósito. ¿Entendés? O sea que es desde el dónde lo estoy transitando y no el resultado lo que te va a marcar que sea el camino. Bien. Yo he hecho 10 negocios que han fallado, que los de afuera dicen que soy malísima haciendo negocios, pero yo entendí que de cada uno de ellos aprendí algo. Ajá. Entonces sí, obvio, no gané un peso, pero hubo otra ganancia. Hubo uno, como ejemplo, ¿no? Hubo uno de esos negocios como error que te puso en tu camino, que te puso en tu eje. ¿Me entendés? Claro. Como sí. Fue, por ejemplo, mi negocio fallido del 2010, que yo siempre cuento. Ese negocio duró 4 meses, fue un fracaso como negocio, pero fue el inicio de mi autonomía. Yo nunca más volví a trabajar en relación de dependencia, ¿entendés? Claro. Entonces, fue el error que me sacó del camino marcado por todos, pero me puso en mi camino, ¿no? Entonces, volviendo a vos, que yo sé que estás en este momento encaminada en varias cosas, ¿sí? Mirá, estoy en una etapa todavía de transición. Ajá. Hay cosas que se están cayendo. Ajá. Que provocan la sensación de, se está disolviendo algo, pero hay otras que están surgiendo, ¿no? Y una de esas es, yo este último tiempo hice de modista. Y fíjate que frente a cada producto terminado, lo que se ve, suponete, es el vestido y la chica que lo luce. Ajá. La modista siempre queda en el invisible, sí. No es lo que se ve. Entonces eso por ahí en algún punto se está disolviendo. Y están surgiendo actividades en donde yo me estoy habilitando a ser vista. Ser vista desde lo que pienso, ser vista desde lo que siento, ser vista, cosa que fue toda la lucha que tuve en la infancia de no ser vista. ¿Entendés? O sea que ¿Hay alguna de esas? Sí sé dónde termina esto. ¿Podés contarnos un poco, abrirnos un poco de qué se trata esto que estás haciendo, donde estás empezando a ser vista? Así lo vemos todos. Lo primero que surgió, que fue a final del año 2019, un programa de radio. Ajá, bien. Y ahora este video. Este programa de radio que empezó muy estructurado, porque yo soy una persona muy estructurada, en donde en los primeros programas, si los escuchan, está todo armado, está como muy leído, está como muy pensado, ¿no? ¿Qué palabras voy a usar? Y ahora que va el programa número 15, 15 emisiones, ya me permito ir al programa, pero con líneas de lo que se va a tratar el programa, pero yo voy aportando, voy diciendo lo que a mí me parece, lo que pienso. Con los invitados ya las preguntas no están pautadas, sino que va siendo lo que va surgiendo. Entonces, bueno, ese es mi primer espacio en donde voy dejando que se me vea,
¿no? Porque en esto, a ver, el no ser vista es muy cómodo para mí. Yo puedo pasar por desapercibida en donde yo quiera, porque eso lo tengo como mío. Mi desafío es el transitar, el ser vista. ¿Qué me pasa cuando me dejo ver? Para mí eso es lo nuevo. Y bueno, ahí estamos, en ese tránsito. Contame cómo se gesta este programa de radio, cómo se llega a la manifestación. En este proceso de conectar conmigo, más allá de los programas o de la historia o de lo que fuera familiar, porque si en algún momento no nos hacemos preguntas, no dejamos de repetir. Ajá. Entonces en ese, bueno, si no quiero repetir esto, ¿qué hay? Bueno, la primera que me tuve que ver fui yo a mí misma. Tuve que habilitar ese espacio, porque si nadie me veía, yo tampoco me tenía a la vista, ¿no? Entonces empiezo a plantearme desafíos. Todo esto fue después de un proceso que transité. Le llamamos proceso a un espacio de pensar quién soy, para qué estoy, qué sentido tiene esto en mi vida, qué sentido tiene la vida misma. Por ahí un proceso es hacerse preguntas que me hice, y en el encontrar las respuestas surgió un proceso que es un cambio de mí. Antes vivía la vida de un modo y la empecé a vivir de otro. Y ahí, bueno, de hacer talleres con vos, de Enlace al Origen fue un pilar fundamental en el nacimiento de esta posibilidad mía de desafiarme a mí misma y generar un espacio en donde me obligara a mí a exponerme. Porque un programa de radio, de alguna manera, el locutor lo expone desde la música que te gusta hasta lo que vas a decir. De alguna manera, desde otra mirada, se llama el programa de radio, que intenta incluir la mirada de muchos. Entre todas esas, una es la mía. Y entonces, mezclada entre otras, la mía se va mostrando. Porque el programa se llama Desde Otra Mirada, pero no es la mirada de Paola Carrara, es la mirada de varios. Pero entre los varios, una es la mía. Entonces, ese programa me surge de conectar con una necesidad mía, de escuchar esa voz, de escuchar esa necesidad. Surge de desafiarme a, bueno, vayamos más allá de esa necesidad. Surge de decir, bueno, ¿qué hay? ¿Qué elementos hay? ¿Qué herramientas ya hay? ¿Qué posibilidades hay? Bien, solo por traducirlo a un lugar más simple, a ver si, como más lineal, digamos, más concreto, ¿no? Vos lo traducís después a tus palabras, ¿sí? Pero sería, primero la conexión con una necesidad propia, mencionaste, ¿no? Podría ser esta necesidad ser vista, ¿no es cierto? Estuvimos hablando hoy de esa niña que necesitaba ser vista, sí. Y aprendió a ver primero a los otros para que desde ahí ella sea visibilizada, ¿no? Conecté con esa necesidad y conecté con que en estos años que había transitado con esa necesidad activa, había generado herramientas que estaba muy bueno compartirlas. O había encontrado, no es que las generé yo a las herramientas, había encontrado herramientas que estaba muy bueno compartir, por ejemplo, con gente que tal vez le estuviera pasando lo mismo. Claro. Con eso fue lo primero que conecté. Ajá. Sí. Pero a lo que voy es a lo siguiente, porque vos luego como que desafías eso, decís, bueno, sí.
si mi necesidad es ser vista por los otros, ¿qué tal si primero no me veo yo a mí misma? Y en lugar de dejar que los demás realcen lo que ellos son capaces de ver, ¿por qué no soy yo la que deja ver lo que considera importante de sí misma? No es lo mismo, porque el recorte que van a hacer los demás de Paola no es el mismo que Paola recorta, ¿no? Entonces ahí me parece que es donde viene ese desafío, ¿no? Decís, no, yo quiero que se vea esto de mí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso pasó, por ejemplo, linealmente, gente que por ahí me conoce de antes de esto, dice, ¿qué habla esta si se mandó todas estas cagadas? ¿Entendés? Pero yo hoy no hago foco en las cagadas que me mandé, porque no es eso lo que estoy contando ahí. No estoy contando que está bueno probar todo lo que probé. claro. Lo que yo estoy contando ahí es que en el camino que me tocó, que a veces uno lo elige y a veces te toca, todo eso me llevó a aprender o a conectar con determinadas cosas. Entonces yo estoy haciendo foco en compartir. Entonces, me parece realmente muy importante esto, ¿no? Porque una cosa es, cuando yo necesito que me vean, los otros me van a ver desde su necesidad, ¿sí? Entonces es, llamala a Paola, Paola te ayuda. Sí, Paola se hace cargo. Sí, Paola te sostiene. No, pedíselo a Paola, es ella. O sea, ¿desde dónde te ven los demás? Desde su necesidad. Sí. Entonces vos en tu necesidad de ser vista, dejás que los demás te tomen desde ahí, ¿no? Y te vean desde ahí. Pero cuando uno desafía su necesidad, cuando uno asume su necesidad y dice, para. Yo necesito ser vista, pero yo sé desde dónde necesito que me vean. Yo necesito que veas esto. Y mirá lo que construyo. Y mirá cómo lo hago. Y acá sí, es como, acá es donde yo me desafío. Es tal el desafío a esa necesidad que hay un punto en el que, ¿sabés qué? No me importa si vos no lo ves. Yo lo veo. Sí. ¿Entendés? Así sucedió. Entonces, eso es desafiar la necesidad. La necesidad ya no es mi punto ciego, ¿sí? Donde yo necesito que vos me veas porque yo misma no me veo. Sino que ahora invertí ese movimiento y es, yo me veo y me reconozco a un nivel de detalle, ¿sí? Que hasta te puedo negociar. Sí, tengo un ejemplo literal, porque lo que a mí me mueve a buscar una explicación simple, un proceso para comunicárselos a mis hermanos, claro, es lo que me permite armar la radio. Pero mira lo que pasó. Cuando yo se lo quiero contar a mis hermanos, para ellos yo estaba loca o había empezado a consumir cosas raras. No, increíble. Entonces, o sea, ellos me escuchaban como onda, bueno, sí, y no me escuchaban. Pero yo no me quedé ahí. Yo seguí y hoy encontré una manera de explicarlo de manera sencilla, pero lo explico en la radio para quien tenga ganas. No, claro. Ya no sé si es para mis hermanos, pero en algún momento fue mi necesidad explicarle de manera sencilla a ellos. Sí. Lo que pasa es que si yo me hubiera quedado ahí, hoy tal vez me hubieran ya encerrado y empastillado porque para ellos era chino lo que yo les decía. Ahora, si vos hubieras ido a emparchar, ¿no? Desde tu necesidad de ser vista por ellos, les hubieras dicho lo que ellos necesitaban escuchar. Sí. Pero ahí es donde vas más allá de tu herida y vas más allá de tu necesidad. Ya no te alcanza con sostener el relato que ellos quieren escuchar y explicárselos desde su argumento. Ya, o sea, ya es demasiado tarde para seguir emparchando la necesidad. Hay un momento en el que es el momento, simplemente, de avanzar en tu propia dirección. Sí. Aunque tu herida no sea resuelta, ¿no? Sí. Y cuando das ese salto, finalmente tu herida se resuelve. Sí. Sí. Y el tema es que para este viaje al interior de cada uno, no comienza cuando se sana la herida,
Es con la herida. Con- Es la herida la guía. Es tu compañera, sí. 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 Si yo pretendo, no sé, por ejemplo, también me puse como meta una maratón en el 2019. Si yo pretendía entrenar cuando me sintiera bien, Claro. no hubiera entrenado. Pero era entrenar por sobre cómo me sintiera. Y en ese desafío de cada entrenamiento, el sentirme bien venía como consecuencia, no como punto de partida. Repetime eso último. Uno espera, por ejemplo, hacer las cosas, cuando me sienta bien lo hago. ¿Sí? Ese cuando me siento bien, hay días que sí te sentís bien y hay días que no. Pero para un desafío hace falta más que eso. Entonces lo hago. Y el me siento bien llega como consecuencia de haberlo hecho y no es necesariamente el punto de donde debo partir, que es esperar sentirme bien para empezar. Tengo que empezar con la herida abierta, tengo que empezar cansada, aunque esté cansada tengo que salir, aunque a veces, ¿por qué? Porque cuando vuelvo es donde me siento bien, porque pasó algo si me entregué a ese desafío. Totalmente. Algo pasó. Sí, muy bueno porque, de vuelta, cuando vos decís esto, ¿no? Entrenar por sobre cómo me sintiera podría llevarse al mensaje viejo, ¿no? Ser para el otro, ser lo que el otro espera de vos por encima de cómo vos te sentís, o a la inversa, ¿no? Bueno, es acá donde yo me llevar pregunto. llevar mi mensaje por encima de cómo se sienta que el otro no me vea. Y bueno. Claro, porque la acción se vería la misma, ¿entendés? O sea, uno te lleva a renunciarte y el otro te lleva a ser, ¿no? Claro, eso es lo que yo me pregunto. Porque si visto de afuera la acción es la misma, ¿qué es lo que cambia? El desde dónde. El desde dónde, claro. El desde dónde. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? Y es ahí donde tu herida es tu mejor amiga. Claro, porque si yo estoy emparchando, va a ser desde querer que eso desaparezca. Claro, y desde la... En cambio, si yo lo estoy o sea, lo estoy viendo de frente, va a ser para ir a ver qué hay atrás de eso. Totalmente. Que es una verdad, ¿no? Sí. Es una verdad única, irrepetible, porque no hay una verdad para todos, ¿no? Y es para cada uno distinta. ¿Sí? Por eso es tan importante que cada uno haga su exploración. Porque en esa exploración particular mía de esta historia, de este programa, voy a llegar a herramientas distintas que otro haciendo lo mismo, pero saliendo desde otro programa, va a obtener otras herramientas. Y eso creo que es lo que a veces hace tan difícil de comprender nuestros aportes en la radio, ¿no? Porque tal como hablábamos ayer en este encuentro que tuvimos para desde otra mirada, ¿no? Llegábamos al mismo punto. No hay una receta. O sea, es muy loco, ¿no? Porque... hay una lógica, pero no hay una receta. No hay una receta. O sea, tenés que encontrarte con vos mismo primero y se arma ahí. Pero no va a ser tu receta igual a la mía, ¿no? No. Sin embargo, desde afuera puede parecer que estamos haciendo todos lo mismo, pero no. El desde dónde es diferente. Bueno, sí. Pau, estamos llegando al final. La idea de estos encuentros es que, bueno, son como un tópico condensado, ¿no? Viene como potente. Es por eso que no duran 2 horas las ediciones especiales. Y que después hay que escucharlos varias veces porque... Sí, porque hay mucha profundidad. Por lo menos así yo lo siento, ¿no? Es lo que me interesa justamente compartir, ¿no? En estas ediciones especiales donde podemos meternos y llegar hasta un punto profundo que, bueno.
aporta mucho más, ¿no? Así que podemos volver a encontrarnos, quizás en otro momento. Yo creo que por hoy es suficiente. La sensación intensa en mi cuerpo me lo dice, que es suficiente. Y bueno, primero te agradezco un montón que te hayas brindado. Bueno, me emociona siempre. Pero bueno, contar tu historia para mí es muy de mucha nutrición, de mucho alimento, ¿sí? Tu testimonio, así que te agradezco un montón que te hayas abierto a esto. Y bueno, me encantaría que le cuentes a la gente, bueno, nuevamente que repitas tu nombre, cuál es tu aporte, ya sea el programa de la radio o lo que sea que estés desarrollando, ¿sí? Y bueno, tus perfiles de contacto, cómo se contacta la gente con vos, si tiene ganas de participar, ya sea del programa, de escuchar tu aporte, lo que sea. Bueno, yo primero te quiero agradecer porque esto de compartir esto con vos para mí es imposible no hacerlo, ya que gran parte de mi proceso tiene que ver con lo que vos te has permitido compartir. Así que muchísimas gracias. Creo que el compartir es parte obligada y necesaria de crecer y de procesar todo esto, porque ese compartir, no sé bien la función, pero creo que alimenta, completa, riega, te completa la visión de una manera que individualmente no se logra. Es a través del otro, es con el otro siempre, ¿no? Sí, sí. Así que creo en estos compartires. Sí. Bueno, yo soy Paola Carrara. Estamos en Desde Otra Mirada. Hoy la manera más fácil de acceder al programa es a través de Telegram. Telegram nos ha permitido generar un canal, o sea, ustedes descargan Telegram y se unen al canal Desde Otra Mirada. Ahí van a tener todos los programas de radio que están grabados, subidos ahí. Y después a través de Facebook como Paola Carrara. Perfecto. Bueno, Pao, vamos a dejar acá. Ya nuestros últimos intercambios igual me deja como para armar muchas otras cosas. Esto de abrir la importancia del otro, ¿no? De la relación, que no es el otro, sino eso que emerge en el encuentro con el otro, que es ese entremedio, ¿no? Lo que hay en el medio, es la relación en sí. Sí, el vínculo. Que es mucho más lo que surge en el vínculo, es mucho más grande que las dos partículas, ¿no? Que la suma de las dos partículas. Para terminar, de abrir la palabra vínculo. Sí, sí. La N es el 22, que son los circuitos. El culo, o sea, el otro te muestra a la altura donde vos estás sentado. Sí. Entonces, te muestra tu dónde, que es el punto de partida. Sí, sí, sí. Bueno, así que gracias, Pau. Gracias, Pele, a vos. Muy pronto y nos estamos escuchando mutuamente en nuestros programas. Bueno, sí, bueno. Muchísimas gracias y saludos a todos los que escuchen este especial. Bueno, gracias a todos por estar ahí, por sostener este aporte, por estar desde YouTube. Nos siguen encontrando también desde iVoox. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo aporte de esto que se hace llamar Enlace al Origen. Buena semana para todos.